Muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a revisar en la clase del día de hoy sistema respiratorio y vamos a comenzar describiendo este capítulo. Este sistema respiratorio está constituido por nuestros pulmones y las vías respiratorias que van a comunicar a estos con el exterior. La función de nuestro sistema respiratorio es de poder llevar oxígeno para nuestras células de diferentes tejidos y órganos y traer de estos dióxido de carbono, y así se elimina. Para comprender mejor todo este proceso, habrá que ir por partes y conocer lo que es la ventilación, la respiración externa, transporte de los gases y la respiración interna. Acá están anotadas. Veremos primero lo que es o a qué se refiere la ventilación. La ventilación se refiere solo al paso del aire que puede ir de afuera hacia los pulmones o desde los pulmones hacia afuera. A eso llamamos como ventilación. Después, respiración externa. Este ya es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Un intercambio que va a acontecer en los alveolos pulmonares. Aquí se produce el intercambio de gases. Una vez que se intercambian estos gases, por decirles, el dióxido de carbono se va a eliminar y el oxígeno tendrá que ingresar dentro del capilar, porque el intercambio de los gases se realiza por medio de un alveolo y de un capilar en los pulmones. Viajará el oxígeno vía sistema circulatorio ahora y tendrá que llegar a los confines del organismo. Hasta ahí, lo que sería ventilación y lo que sería respiración externa acontecen dentro de nuestro sistema respiratorio. Y esto del transporte de los gases que viajen por la sangre ya no está dentro del sistema respiratorio, pero es parte de la función de este sistema. Van a viajar los gases y llegarán a algunos tejidos o a los diferentes tejidos y órganos, y de la misma manera el dióxido de carbono tendrá que ir hacia los pulmones para ser eliminado. En los confines del organismo se va a volver a producir ese intercambio de gases, a lo que llamamos como respiración interna. Esos 4 puntos explican muy bien la función del sistema respiratorio: ventilación, respiración externa, transporte de los gases y la respiración interna. Ahora estudiaremos la composición, la conformación estructural de nuestro sistema respiratorio. ¿Cómo está constituido? Dividimos en 2 porciones. La primera es la conductora y la segunda porción es la respiratoria. Primero veremos la porción conductora. Esta porción conductora está constituida por cavidad nasal, cavidad bucal, faringe, laringe, tráquea, todos los bronquios, el bronquio principal, los bronquios lobulares, los bronquios segmentarios y bronquiolo principal, bronquiolo terminal. Ahí acaba, justamente donde está el bronquiolo terminal, termina la porción conductora. En esta porción conductora el gas debe conducirse el aire, y no puede producirse intercambio gaseoso. Solamente se conduce, pero a la vez que se va a conducir el aire se debe filtrar, se debe limpiar. Luego, la porción respiratoria comienza desde bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, sacos alveolares y alveolos. Y en esas regiones sí se produce intercambio de gases, oxígeno y dióxido de carbono. De ahí el nombre de porción respiratoria. Bueno, vamos a comenzar revisando la cavidad nasal. La cavidad bucal no la vamos a ver en este capítulo, eso vamos a revisar en el sistema digestivo. Acá ya está, cavidad nasal. La vamos a ir conociendo. Esta cavidad está dividida en 2, ¿no? Está dividida en 2 mitades por un tabique óseo y cartilaginoso. El nombre es tabique nasal. La cavidad nasal también está limitada en la parte externa hacia afuera
por una pared ósea y también por cartílago del ala de la nariz. En la porción anterior encontramos las narinas. En la porción posterior o hacia la cara posterior, la nasofaringe. La comunicación es por medio de las coanas. Así está delimitada la cavidad nasal. Y en la descripción vamos a dividirla en dos, una primera y una segunda porción. Porción anterior o vestíbulo, porción posterior. Y vamos a ver el vestíbulo nasal. El vestíbulo nasal es piel. Si es piel, tendrá los dos tejidos que conocemos, como son la epidermis y la dermis. La epidermis como epitelio plano estratificado queratinizado y la dermis como tejido conectivo denso y regular. Los anexos que podemos encontrar acá son folículos pilosos, pelos obviamente y glándulas sudoríparas también. Hay glándulas sebáceas. Los pelos cortos típicos de esta porción, pelos cortos negros, se llaman vibrisas. Estas vibrisas sirven para comenzar la filtración del aire. Pueden retener partículas de gran tamaño que puedan ingresar hacia las vías respiratorias. Vibrisas. Ahora revisamos la porción posterior de la cavidad nasal. En la porción posterior, que ya es una mucosa, lo que resalta son las láminas óseas, los cornetes o conchas, superior, medio e inferior. Y acá ya no tenemos piel, acá ya tenemos una mucosa, son mucosas húmedas. Hay que describir acá la mucosa olfatoria y también la mucosa respiratoria. La mayor parte de la porción conductora contiene epitelio respiratorio. Y acá en la porción posterior de la cavidad nasal también. Es todo mucosa respiratoria, excepto una región comprendida entre porción superior del tabique nasal, cornete superior y el techo de las fosas nasales. Repetimos, techo de las fosas nasales, cornete superior y porción superior del tabique nasal. Esa región contiene la mucosa olfatoria, encargada de la percepción de los olores, en otras palabras, de ahí su nombre de mucosa olfatoria. Antes de describir a estas mucosas, a estos epitelios, veremos lo que hay por debajo. Por debajo de estos epitelios ya encontramos la lámina propia, no es más dermis. En esta lámina propia vamos a encontrar elementos linfoides, puede haber algunos ganglios linfáticos, nódulos linfáticos, claro que sí, células plasmáticas que generan anticuerpos. Los anticuerpos que se producen son el G, el anticuerpo E, el anticuerpo A. Hay muchas glándulas mixtas seromucosas también. Y ricamente vascularizada esta lámina propia. Ahora sí vamos a estudiar primero la mucosa olfatoria. En esta mucosa encontramos tres tipos de células, las vamos a conocer. Primero está la célula olfatoria del mismo nombre. La célula olfatoria no es más que una neurona. Acá está el cuerpo de la neurona. Una prolongación que sería el axón y otra prolongación que sería la dendrita. El axón termina en el sistema nervioso central, en el bulbo olfatorio. Ahí llega atravesando la lámina propia, reuniéndose con axones de otras células olfatorias y atravesando la lámina cribosa del etmoides. Y ahí llegará
hasta el bulbo olfatorio. El núcleo se encuentra más cerca a la lámina basal. Y la región que va a la superficie, la dendrita, primeramente se dilata y va a formar lo que se conoce como vesícula olfatoria. A partir de esta vesícula se proyectan los cilios olfatorios, entre unos 6 a 8 cilios. Pondremos los nombres a todas las partes de esta célula. Acá tenemos el axón hacia el tejido conectivo. Acá está el cuerpo o soma. Acá está la dendrita. Acá está la vesícula olfatoria. Y acá al último, los cilios olfatorios. De todas estas regiones de esta neurona, los verdaderos receptores del olor, donde encontramos los mismos receptores, son los cilios. Estos cilios tienen los receptores para el olor. La vesícula olfatoria no, ni las dendritas, ni el resto. De esto dependerá entonces la percepción de los olores. Si se pierden los cilios, se pierde esta propiedad. Esta neurona se puede renovar, se va a renovar cada cierto tiempo. Cada aproximadamente 3 meses aparece una nueva neurona bipolar en reemplazo de otra. La aparición de una nueva neurona es a partir de células madre, porque sabemos que nuestras neuronas no pueden realizar división celular, la mitosis, no se dividen. Esta se renueva a partir de células madre que las vamos a conocer en un momento más. Siguiente célula es la célula sustentacular. Vamos a colocar acá los nombres. Célula olfatoria. Ahora la célula sustentacular. La sustentacular es una célula que tiene microvellosidades. Así es. Sus microvellosidades están en un plano más inferior en relación a la vesícula olfatoria. Así es esta célula. El núcleo se encuentra en un plano más superficial en relación al núcleo de la neurona. Esta célula sustentacular secreta un fluido ceroso de un color amarillento que pigmenta esta zona. De ahí que también tiene esta característica la mucosa olfatoria, tener esa coloración amarillenta, pálida, debido al producto de la célula sustentacular. Y esta célula sustentacular va a servir no solo de apoyo físico para la neurona olfatoria, sino también de apoyo nutricional para esta misma célula. El tiempo de vida aproximado de una célula sustentacular es de casi 1 año. Las células madre, que ahora mismo las vamos a revisar, van a ir recambiando estas 2 células en esos tiempos aproximados. Casi 3 meses para la olfatoria, casi 1 año para la sustentacular. Las células madres se llaman basales. Y la basal existe en 2 variedades, la basal horizontal y la basal globosa. Acá en nuestro gráfico, la basal sustentacular o la basal horizontal tiene ese formato horizontal y la basal globosa un formato algo piramidal. Ni la horizontal ni la globosa van a llegar a la superficie del epitelio. Son células madre para la reposición de estas otras 2. La secuencia es la siguiente para la reposición. Una globosa
da origen, o una sustentacular da origen a una globosa. Y la globosa va a dar origen o a una sustentacular o a una olfatoria. Esa es la secuencia de recambio. Horizontal, globosa, y de ahí o olfatoria o sustentacular. Esas son las células que encontramos en esta mucosa. Veremos ahora la lámina propia que está aquí. La lámina propia está formada por tejido conectivo fibroso que va a ir de laxo a denso. De laxo a denso. Bien vascularizada también esta lámina propia, sus elementos linfoides como nódulos, glándulas mixtas seromucosas y las glándulas de Bowman. Hay que resaltar esas glándulas que solamente se encuentran en esta mucosa olfatoria. Aquí las vamos a hacer, las glándulas de Bowman. Su nombre es ese. Esta es la unidad de secreción y este es el conducto. Acá están las células de la unidad secretora, los acinos. Glándula de Bowman. Es una glándula de secreción serosa. Su producto es rico en enzimas. ¿Qué enzimas podemos encontrar acá? La lisozima, lactoferrina, anticuerpo, el anticuerpo secretor tipo A y una proteína, la proteína fijadora de odorante, proteína fijadora de odorante. Esa es la composición de esta glándula de Bowman. Tiene una función inmunitaria y ayuda también a la percepción de los olores. La lisozima es una enzima que lo que hace es degradar, disolver la pared de la bacteria. En sí lo que hace específicamente es degradar, disolver los componentes proteínicos de la pared de una bacteria. Ayuda a su destrucción. 2. La lactoferrina, otra enzima, tiene una función bacteriostática. Mientras la lisozima es bactericida, esta otra lactoferrina es bacteriostática. Lo que hace es impedir e inhibir la proliferación de las bacterias. Y el anticuerpo A. No es que las células de estos acinos produzcan el anticuerpo de tipo A. Los anticuerpos sabemos que son fabricados por células plasmáticas, linfocitos B. Esas células se encuentran acá en el tejido conectivo. Una vez que se genera ese anticuerpo A, este anticuerpo pasa a la unidad de secreción, a estas células acinares, y de ahí recién sale a la superficie. Y la proteína fijadora de odorante, ¿qué es lo que hace? Facilita la percepción de los olores, reteniendo por un poquito más de tiempo o evitando que se disipen estas moléculas que se están percibiendo como olor. Bueno, dejamos a un lado la mucosa olfatoria. La mucosa respiratoria, esto lo vamos a revisar cuando estemos estudiando tráquea. En tráquea vamos a ver esto. Antes de seguir avanzando adelante y ver lo que es la faringe, estudiaremos un poquito de lo que acontece de la histofisiología de la cavidad nasal, de esta porción conductora hasta esta parte. Sabemos que en esta porción conductora no se produce el intercambio de los gases. Sí se conduce y se filtra. Lo que debe suceder con el aire en esta porción, en esta cavidad nasal, lo que hemos estudiado hasta ahora, es filtración. El aire se debe humedecer y se debe
calentar. Eso es lo que debe pasar. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que acontece. Primero veremos esto de la filtración del aire. Filtración del aire. Existen diferentes mecanismos para filtrar el aire en la cavidad nasal. Primero están las vibrisas en el vestíbulo, pero las vibrisas solo pueden retener partículas grandes y las pequeñas como antígenos, alergenos, etc., o microorganismos patógenos tendrán que ser retenidos por el moco. El sistema principal de filtración del aire es el moco, que es producido por nuestras células caliciformes. Ese moco sale a la superficie. Primero es mucina. Sale a la superficie, se combina con la secreción serosa, va por encima y se llama moco. Este moco es el que debes retener. Debes retener alergenos, debes retener otras moléculas irritantes o alergenos o células ajenas. Los cilios, que los vamos a conocer luego, que son cilios móviles, van a ayudar a movilizar el moco. Ese moco será transportado hacia la faringe y de ahí tendrá que ser o deglutido o expulsado. Ese es el principal mecanismo para la filtración del aire. También existe el reflejo del estornudo, es una explosión súbita de aire para poder expulsar de afuera, hacia afuera esas partículas o moléculas que pueden ser alergenos. ¿Qué más? Tenemos anticuerpos que combaten antígenos. Tenemos el anticuerpo G, el anticuerpo A, el anticuerpo E. El anticuerpo E, por cierto, que es producido por células plasmáticas, debe ir a los mastocitos. Encuentra un receptor en la membrana del mastocito y el mastocito está sensibilizado con este anticuerpo. De tal manera que cuando ingresa el mismo tipo de antígeno y vamos a estar nosotros expuestos por segunda vez posterior a la primera exposición, este mastocito, como ya tiene sus anticuerpos, lo único que hará es desgranularse, liberar sus mediadores inflamatorios y va a dar las características típicas de una rinitis alérgica, porque libera sus mediadores inflamatorios, histamina, leucotrienos principalmente. Ahora vamos a ver cómo se puede calentar el aire y cómo se puede humedecer este aire. Dijimos que esta porción, esta parte posterior de la cavidad nasal está ricamente vascularizada, tiene bastantes plexos vasculares. Esto colabora al calentamiento y al humedecimiento del aire. ¿Cómo sucede esto? Se necesita de un mecanismo contracorriente. Los plexos vasculares superficiales en la cavidad nasal van a tener un sentido direccional que va a ir desde adentro hacia afuera, y en cambio el aire tendrá un sentido direccional opuesto desde afuera hacia adentro. Ese es el mecanismo de contracorriente que mantiene el aire caliente y húmedo. De esa manera se va a poder producir estos tres puntos. Acontece eso con el aire en esta cavidad nasal. Y hablando un poquito de los cilios, estaba hablando de los cilios que transportan el moco en vías respiratorias. A ese cilio lo vamos a ir explicando, vamos a comentarlo bastante, ya que forma parte de la mucosa respiratoria. Los cilios de esta mucosa se mueven porque debe movilizar el moco. En cambio, los cilios de esta mucosa, estos, especialmente a estos me refiero, esos no se pueden mover, son cilios inmóviles. Estos cilios de la célula olfatoria carecen de la proteína que genera energía para el movimiento. ¿Cuál es esa proteína? La dineína. Los cilios de esta mucosa tienen la dineína y los cilios de esta no. Por eso son rígidos, por eso son inmóviles. E incluso la estructura varía, es similar, pero no es exactamente igual. Primero,
el cilio de esta mucosa, este cilio inicialmente es igual que el otro cilio en su estructura. 9 dupletos alrededor del cinglete del par central. Más distalmente encontramos ahora 9 cingletes alrededor del cinglete central. Y en la última parte ya final solamente encontramos la porción central. Y claro, la dineína está ausente en toda la longitud de este cilio. ¿Qué más para poder comentar en cuanto a la histofisiología de esta cavidad nasal? Hay que comentar el área de Kieselbach. Kieselbach. Esta área es la área de hemorragia. Es una área donde encontramos bastantes plexos arteriales, anastomosis de plexos arteriales superficiales. Cuando se produce la hemorragia nasal se debe a una lesión en el área de Kieselbach. Es el área de hemorragia. ¿Dónde se encuentra esta área de Kieselbach? Se encuentra en la porción anteroinferior del tabique nasal. Ahora vamos a estudiar un poco de lo que sería ya la faringe. En esta parte vamos a ver. Hemos visto cavidad nasal, las dos porciones, los tejidos. Siguiendo una secuencia así por tejido epitelial y tejido conectivo, ahora vamos a estudiar la faringe. En la faringe vamos a dividir 3 regiones. Primero está la nasofaringe, la bucofaringe y la laringofaringe. La lámina propia, que está por debajo de estas 3 regiones, de sus epitelios, también está ricamente vascularizada y tiene también sus elementos linfoides, es lámina propia, ¿no? Y sus glándulas seromucosas mixtas. Esas glándulas seromucosas siempre están presentes, ya que la superficie debe mantenerse húmeda, ¿no? Es una mucosa. Y hablando solamente de la nasofaringe, en la parte posterior de la nasofaringe se encuentra una glándula. No es una glándula, sino es un órgano linfoide. Es la amígdala faríngea. Es un cúmulo de nódulos encapsulado. Es la amígdala faríngea en esta región. En el resto no. Hablando de los epitelios, también se ha hablado de que el epitelio respiratorio, la mucosa respiratoria, predomina en la porción conductora, salvo algunas zonas como la mucosa olfatoria o el vestíbulo nasal, o las regiones más expuestas a los desgastes. Las regiones más expuestas a desgastes van a tener un epitelio que es diferente. Es el epitelio plano estratificado no queratinizado. Ese epitelio se encontrará en regiones que estén, repito, más expuestas a desgastes en estas vías respiratorias. Y acá en la faringe, las porciones más expuestas a los desgastes serán la buco y la laringofaringe. La nasofaringe se mantiene como epitelio respiratorio. Y por el desgaste, la buco y la laringofaringe tendrán el epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Y ese epitelio plano estratificado no queratinizado se encuentra revistiendo la amígdala faríngea de la nasofaringe. Es decir, que acá encontramos el epitelio respiratorio, excepto regiones de la amígdala que tienen el plano estratificado o queratinizado. Eso de la amígdala faríngea se ha revisado, ¿no es así? En el capítulo de órganos linfoides. Muy bien, vamos a quedar acá la clase del día de hoy.
La próxima sesión ya vamos a comenzar con laringe y ya entramos al árbol bronquial. Muy bien, me despido de ustedes. Hasta la siguiente sesión.